Interrumpe porque me llama mucho más la atención cuando hablamos de ciertas fortunas, de ciertas familias, de ciertos apellidos vinosos. ¿Qué sucede en particular con la familia Edwards? Ya mencionada en varias ocasiones acá, ¿no? ¿Cuál es el origen de esa fortuna? ¿Cuál es el origen de esa familia? Su historia en Chile. Bueno, hay un libraco de Víctor Herrero que resuelve el problema, que es un libro notable de periodista, porque desde el punto de vista historiográfico podríamos conversar. Es un excelente libro periodístico y muy bien escrito, deja muy claro que detrás de todo esto, como en toda cosa histórica que tiene que ver con las grandes familias o las familias que tienen poder, hay mitos. Pero siempre los Edwards dijeron que el primer Edwards que había llegado era un médico. Don George Edwards. Claro. Resulta que no era médico ahora. Eso es falso. Un barbero. No era, digamos que no era verdad, porque es diferente a que sea falso. Hay una diferencia importante. ¿Pero era un barbero o no? No, era un enfermero de un barco y no se sabe si desertó, si se enamoró de una chica osandón de La Serena y se quedó allí. Perfecto. Ahora, si ejerció como médico fue ilegal. Ahora, ¿los osandones en La Serena eran una familia de la aristocracia? No, era de la élite local. Y él es un tipo que trae cierto capital cultural muy importante, porque en Gales, sobre todo en Swansea, ya el negocio de la fundición de metales está funcionando. Y él se da cuenta que en los desechos de las minas locales en torno a La Serena hay una oportunidad, y a partir de allí comienza a amasar su fortuna. Él nunca fue minero. Él transó en minerales, sobre todo de desechos. Pero a propósito de los que llegan de Gran Bretaña para ver los mecanismos, porque uno podría decir, bueno, esta gente viene de la cuna de la Revolución Industrial, podría haber influido de alguna manera en desarticular el legado casi medieval. En Valparaíso, en Playa Ancha, hay una plaza que se llama Waddington. Y se llama Waddington porque Waddington fue el comerciante inglés de mayor fortuna en Valparaíso y que también se casa con una chica de la élite, una mujer, para que no me acusen de machista, porque hoy en día en nuestra profesión tenemos algunos problemas. Y su hijo llega a ser ministro de Finanzas, ministro de Hacienda de Montt. No es cualquier tipo, ¿no? O sea, los ensambles sociales que permite el dinero son muy fuertes. Pero lo más interesante es que Waddington sigue el camino tradicional. Él viene de Londres. Es un comerciante de la cuna de la Revolución Industrial. ¿Y aquí qué hace? Compra tierra. Compra tierra en la hacienda de San Isidro en Quillota, que hoy día es un museo militar de la Escuela de Caballería. Y moderniza, construye un canal, que en Chile nadie construía canales porque los agricultores chilenos eran reticentes a desarrollar el riego. Trae nuevas razas, Hereford para carne, Durham para leche. Construye los primeros silos que hay en Chile. Moderniza su campo, pero cuando llega el tema de la fuerza de trabajo, mantiene a los inquilinos. ¿Por qué? Porque los inquilinos son poder político. Sobre todo a partir de la década de 1870, cuando se levanta el requisito censitario y solamente se pide saber leer y escribir. Arnold Bauer demostró cómo los hacendados le enseñaban a firmar a los inquilinos: vamos a votar. Y ahí se va generando este poder. A propósito de lo que se decía Andrés, aquí en este país hubo que hacer una reforma agraria 100 años después de esto, porque ya el campo no resistía más. Cristóbal, volviendo a los Edwards, ¿amasan su fortuna desde la minería? O sea, como decía el profesor Ortega, esto funciona así. En realidad, ser minero implica trabajar en la extracción de minerales.
los Edwards no extraen minerales, ergo no son mineros, pero sí tienen una fortuna asociada al ámbito de la minería. Sobre todo la metalurgia. Claro, la metalurgia. Lo que pasa es que, mira, fíjate tú, en la década del 20 hay un británico también que trae una tecnología nueva, que es Charles Lambert, el famoso horno de reverbero, que era un horno mucho más eficiente en la fundición de metales, ¿ya? Entonces, produce muchos desechos, pero ¿cómo se llama? El mineral que sale de ahí es mucho más fino. Pero el desecho también tiene mineral. Lo que pasa es que nadie lo quería tratar, nadie lo quería ocupar. Es lo que ocurre, por ejemplo, con Chuquicamata. Chuquicamata es una mina muy mala, tiene una veta muy pobre, pero ha ido mejorando la tecnología para extraer esa veta, que es pobre, pero es hasta cierto punto parte del suelo de Chile. Claro. Entonces acá George Edwards lo que hace es ver una oportunidad en estos desechos que nadie usaba, y él se dedica precisamente a transar con esos desechos de los cuales algo se puede sacar. Pero también Edwards tiene una cuestión ahí un poco turbia. De hecho, hay investigaciones que han demostrado que, claro, hay buena parte de la fortuna de Edwards que se hizo muy a contrapelo de la ley. ¿En qué sentido? Porque había un control sobre la transacción de minerales en Chile que era muy regulada por el Estado, y Edwards se dedicaba a hacer mucho contrabando. Entonces también había lo típico de las dobles contabilidades de las empresas, que es un libro muy bueno, blanco, donde uno veía todo en orden, pero también estaba la libreta negra donde estaba la ganancia, digámoslo, por debajo. ¿Qué se contrabandeaba? No, metales, en definitiva. Porque pagamos impuestos de exportación. Entonces si tú contrabandeabas, evadías. Claro. Y también era prestamista también, porque, de los pilquineros, de los que sacaban habilitador. Habilitador en el término. Ahí hay un punto importante, porque les gana esa maravilla que es Martín Rivas. Dice que don Dámaso Encina, el benefactor de Rivas, cuando llega a Santiago se dedica a lo que se dedican los capitalistas chilenos, que es a la usura a gran escala, a trabajar con dinero. Y ese es uno de los temas estructurales de por qué, la vieja pregunta, ¿por qué no somos desarrollados? Porque esta gente llega a Santiago, a Valparaíso y a Santiago, e instalan el sistema bancario. Y resulta mucho más fácil poner la platita en el banco a ganar interés que invertirla en actividades que requieren periodos de maduración muy largos. Ese es un punto importante, digamos, que el capitalismo chileno, que siempre ha sido en parte acusado de ser un capitalismo rentista, puede ser usura en el sector financiero, aprovecharse de los pilquineros, aprovecharse de gente que tiene necesidad de crédito y extraerle excedente por ese lado. El sector minero, que tiene un componente de producción, pero también tiene un componente de renta, el sector servicio. No es un capitalismo, y eso pasa en la periferia de la economía mundial, como el capitalismo inglés, que también tiene elementos rentistas, pero que hace la revolución industrial, innova, etcétera, del siglo XIX, principio del siglo XX, o del siglo XVIII con la revolución industrial o antes. El capitalismo periférico del cual Chile es parte tiene un componente rentista, basado en recursos naturales, basado en finanzas, un poco en comercio, y crea una industria que sería un espacio de innovación y de actividad empresarial chumpeteriana, de alguna manera, cuando el Estado compele a crear eso, con la Corfo, fin de la década de los 30. Antes había una pequeña industria manufacturera, el nitrato, etcétera, pero no tenía capacidad. Y bueno, y también el sector rentista por excelencia fue la tierra, grandes extensiones de tierra, digamos, que generaban una renta subexplotada, y que esa fue una de las racionalizaciones importantes de la reforma agraria posterior.